La educación no siempre fue un derecho de todos. Para que el acceso al estudio fuera gratuito sin importar el género, las creencias religiosas o la posición económica de los ciudadanos, tuvieron que pasar muchas cosas. Desde los tiempos de la colonia hasta la actualidad, se produjeron infinidad de cambios. Hubo que aprender a pensar de forma independiente, atravesar periodos de guerras y lograr el consenso necesario para que estos cambios pudieran darse. Durante el siglo XIX se inició en América Latina el proceso independentista, cuyo resultado fue el traspaso de las colonias a la conformación de los estados nacionales. Para que este proceso de cambio fuera efectivo, era necesario, por un lado, desplegar una fuerte estrategia militar. Por el otro, había que diseñar un plan educativo para formar a las personas que tomarían las decisiones políticas cuando el país alcanzara la independencia. Los distintos gobiernos revolucionarios buscaron expandir la escolarización y establecieron al Estado central como agente educador principal. De este modo, la Iglesia dejaba de cumplir esa función. Durante el periodo colonial no existían los libros de textos. Las mujeres no tenían permitido estudiar y los contenidos pedagógicos estaban a cargo del criterio individual del tutor encargado, generalmente un párroco. En el siglo XX, cuando esta escuela media va a empezar a perder su carácter exclusivo y va a abrirse a otros sectores de la sociedad. Durante el proceso independentista comenzó un período de modernización de las políticas educativas. Los distintos gobiernos que se fueron sucediendo consideraron fundamental a la educación para poder organizar una nueva nación. Sin embargo, las nuevas políticas educativas no lograron modificar la brecha social existente. Las clases dominantes eran las que tenían el privilegio de recibir la educación secundaria, dado que la enseñanza media se pensaba como el principal formador de dirigentes. Mientras la primaria educaba a los representados, la secundaria y la superior formaban a los representantes. La escuela media surge en Argentina con una intencionalidad eminentemente política. El Estado, en aquel momento, crea un tipo de escuela que sea útil, que sea significativo. Se les brindaban idiomas, pero no solamente idiomas clásicos, sino también otras lenguas para que los futuros políticos pudieran tener actuación internacional. El poder asistir a esta escuela es lo que va a definir quiénes serán las futuras élites del país. Entre 1820 y 1860 se produjo un cambio. Las instituciones educativas, independientes en su funcionamiento y sin relacionarse entre sí, pasaron a formar parte de una serie de sistemas más organizados. Por ejemplo, las escuelas tenían la misma denominación, las mismas reglas de funcionamiento interno y un primer ordenamiento jerárquico en niveles. Aunque todavía no se podía hablar de sistema educativo, había tres modelos que empezaban a regular el escenario. La escolarización federalista popular, que proponía difundir la escuela elemental como parte de los estados provinciales. El objetivo era formar a los sujetos políticos que actuarían después de la independencia y estaba dirigida al pueblo, no únicamente a una élite. Se alentaba la gratuidad y se proponía un sistema de becas para garantizar la asistencia de los alumnos. Otro modelo era la escolarización liberal elitista, que estaba destinada a la formación de élites letradas, quienes se oponían a los sectores eclesiásticos. Fue concebida como parte de un proyecto más grande que incluía la formación universitaria. El que desarrolló estas políticas fue Bernardino Rivadavia, quien ocupó el cargo de ministro del Interior en Buenos Aires entre 1820 y 1824. Por último, la escolarización tradicionalista. Este era el modelo menos interesado en proponer cambios y más afín a las prácticas coloniales.
No se mostraban favorables a la obligatoriedad de la escuela ni consideraron que el Estado central debía privilegiar su expansión. Dentro de este modelo pueden ubicarse las posiciones educativas de ciertos caudillos federales, como Facundo Quiroga y Juan Manuel de Rosas, y la de miembros jerárquicos de la Iglesia Católica. En la primera mitad del siglo XIX, la educación de las nuevas escuelas secundarias públicas dejó de estar en manos de sacerdotes. Los nuevos docentes solían ser hombres laicos, llegados de Europa, para instruir a los hijos del poder. A la enseñanza de la doctrina católica se sumaba una mirada más científica y un enfoque más moderno de la sociedad. En 1863, el Poder Ejecutivo Nacional fundó el Colegio Nacional de Buenos Aires y los años siguientes los colegios nacionales en Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy, Corrientes, Entre Ríos, La Plata y Rosario. Como la educación primaria crecía, comenzó a aumentar la cantidad de escuelas normales que formaban maestros. La diversificación de la economía hizo necesarias nuevas especializaciones, y entonces se crearon los colegios comerciales e industriales. Hacia finales del siglo XIX, la matriz de la educación media ya se había instalado en todo el país. El Estado Nacional había sembrado el territorio de bachilleratos y, en menor medida, de comerciales y técnicos agropecuarios. A partir de 1946, con la llegada del peronismo al poder, el fenómeno se profundizó. Entre otras medidas, se crearon las llamadas escuelas fábrica y se abrieron cursos vespertinos, lo que amplió el acceso a la educación a jóvenes trabajadores. Creció la matriculación de mujeres, se construyeron edificios y se nombraron nuevos docentes. La política inclusiva del gobierno de Juan Domingo Perón promovió el acceso de la clase obrera a la enseñanza media. La educación secundaria se volvía masiva. En 1955 marcó un giro en la educación media. La llamada Revolución Libertadora, que realizó el golpe de Estado contra Perón, inauguró el camino de la modificación del esquema educativo. Si bien la matrícula seguía expandiéndose, el horizonte ideológico se presentaba distinto. El Estado Nacional cedió su rol principal como agente educativo y avanzaron la educación privada y los estados provinciales. En 1983 volvió la democracia. Después de vivir el periodo más trágico del país, Raúl Alfonsín encabezaba un gobierno elegido por el voto popular. Con la vuelta de la institucionalidad, la escuela media fue recuperando su tarea de desarrollo, crecimiento social y su rol de forjador de valores democráticos. Se incrementó también la cantidad de alumnos inscriptos en las escuelas secundarias. Se eliminó el examen de ingreso en los colegios dependientes directamente del Estado Nacional, lo que permitió ampliar a mayor cantidad de sectores el acceso a la escuela. En los años 90, el gobierno de Carlos Saúl Menem sancionó la Ley Federal de Educación. La antigua escuela secundaria se dividió en dos. Por un lado, el tercer ciclo obligatorio de educación general básica. Por el otro, el polimodal, orientado a diferentes modalidades que eran establecidas por cada provincia. Yo te digo la escuela que yo quiero, ¿sí? La escuela que yo quiero es una escuela que se puede hacer preguntas sobre el lugar del saber, donde se puede hacer preguntas sobre lo que está haciendo, donde puede revisar lo que hizo, volver para atrás y no tener problemas de decir alguna cosa la voy a hacer de vuelta. La escuela que yo quiero es una escuela donde se puede repensar el lugar de la autoridad, donde se puede poner como pregunta cómo se mira el chico, ¿no? Cómo circula la palabra, a quién se escucha, a quién no se escucha. Esa es la escuela que yo quiero. No sé si es la escuela que todos queremos. ¿Qué es lo que dicen los chicos sobre la escuela que quieren o qué es lo que no quieren, que por ahí lo tienen más claro? Bueno, justo este último sábado publiqué una nota charlando con un grupo de chicos de entre 10 y 14 años y ellos decían que la escuela que quieren es la escuela donde se escuchen menos gritos, donde los escuchen más a ellos y donde la maestra pueda respetar sus tiempos. Es decir, planteaban como que
no siempre se respeta el tiempo de cada uno, es decir, piensan que todos aprendemos en el mismo ritmo y de la misma manera. Entonces, un poco cuestionaban esto de los tiempos, del respeto a los tiempos de cada uno. Y también es donde hice la entrevista, era una escuela de clase media más bien baja, o sea, de hogares trabajadores, pero más bien de clase media baja, y los chicos planteaban que querían trabajar con internet. Decían, queremos tener computadoras de las nuevas, remarcaban de las nuevas porque se ve que tienen de las viejas, y trabajar con internet, pero también, es decir, al ritmo de pedir las máquinas, esto que por ahí se cuestiona como que están aislados, también piden ser escuchados. Yo creo que en la escuela en este momento, por mi experiencia de periodista, lo que veo es que no siempre se escucha a los chicos más chiquitos, ni tampoco menos a los adolescentes. Hay chicos que son difíciles. Entonces me decía, aparecía algún adulto que me decía, ya no da más, este chico ya no da más en la escuela. Y entonces yo le decía, ¿qué hacemos? ¿Se lo devolvemos al barrio y le decimos, nosotros somos 50 adultos que cobramos todos los meses para atender esta escuela? Cuando el barrio nos manda uno que está fatal, se lo devolvemos y le decimos, no señora, mire, los fatales, cuídelos usted. A mí me parece que los servicios que tienen todos los chicos en cualquier lugar de la ciudad, los de acá se lo merecen también. Así que si otros tienen libros, estos tienen que tener libros. Y tienen que tener más, porque como decía uno de mis compañeros, ellos siempre tuvieron menos de todo. Y está pensando que esos alumnos son sujetos de derecho. Y entonces porque tienen derecho hay que construir la mejor educación que se puede en ese espacio y hay que reclamar aquello que no existe en ese barrio o lo que no existía en esa escuela para que esos chicos que tienen derechos accedan a la educación en sus mejores condiciones, ¿no? Me parece que también tiene que ver con hacerse cargo. ¿Sí? Sí, Una buena escuela se hace cargo. Se hace cargo, ¿No? Si una buena escuela, pues vos le preguntabas a Luis, ¿qué hace diferencia? Hace diferencia una escuela que se hace cargo. Se hace cargo de un sujeto de derecho y se hace cargo como adulto de ocupar un lugar de adulto, ¿sí? Y se hace cargo con coraje también. Totalmente, totalmente, ¿sí? Y buscando atajos, porque a veces Norma lo cuenta y yo la escuchaba y también la he escuchado en las penurias, ¿no? En cosas terribles que ha vivido Norma y seguramente tantos otros que conocemos. Pero me parece que en ese cómo a veces buscar un atajo, en ese cómo tener la certeza de que ese barrio y de que ese chico tiene derecho a ser educado, ¿no? Y yo me hago cargo como adulto y soy responsable como educador, si no me dedico a otra cosa a veces. Una buena escuela es la que es capaz de acompañar a cada uno de los adolescentes y a los adolescentes en conjunto a encontrar su propio proyecto. Todo el trabajo más serio que tenés que hacer en la escuela es con la autoestima. Bueno, yo observaba donde trabajaba Norma y veía que el contexto de la escuela es en general un buen edificio, una buena escuela. Los papás se quejan mucho sobre las condiciones a veces de infraestructura cuando hablan de lo que es una buena escuela y de esto de cuando uno habla de las condiciones necesarias para aprender. Yo pensaba también en esto del placer, que muchas veces los docentes dicen, bueno, no puedo encontrar placer en este espacio donde todo es ruina alrededor, ¿no es cierto? Es decir, si bien se intenta todos los días, bueno, tener ganas de ir a trabajar, a veces las condiciones no son favorables a esto. Pensaba que Norma debe haber trabajado mucho para tener la escuela que tiene y que muchos docentes también están en este camino. Y que los papás también, cuando se logran involucrar en este proyecto, empiezan a pensar a la escuela como, también pensándola como que hay que pensarla, como un mejor lugar para aprender, y eso implica también tener buenos docentes, tener un buen espacio de aprendizaje, los chicos también me decían en la nota que todos tengamos los mismos bancos, por ejemplo, no un banco roto y uno sano, porque si no nos peleamos, que todos puedan pensar en un mismo espacio placentero de aprendizaje. Eso también piden los papás. Yo sigo creyendo empecinadamente en que hoy la escuela es el mejor lugar para los adolescentes. Que podría ser mejor todavía, es cierto, la escuela podría mejorar,
pero no hay otra oferta para los adolescentes que sea mejor que la posibilidad de encontrarse en la escuela y de buscar caminos. Se puede lograr muchas cosas si vos entendés que vos sos parte del sistema.